¿ok? Entonces, vamos a iniciar, les digo, con un repaso general de todos los temas y de toda esta información que estuvimos trabajando. Aquí prácticamente este repaso va a ser como puntual para poder obviamente abarcar, porque pues si no nos quedaríamos aquí muchísimo tiempo si desglosamos toda la información tal como lo hicimos durante las sesiones, pero de alguna manera les va a servir como para puntualizar esos temas que son sumamente relevantes, ¿ok? Entonces, de alguna manera sería como un temario que nosotros podemos ubicar o que ustedes pueden ubicar en cuanto a la información que se estuvo trabajando, ¿va? Entonces vamos a iniciar, si recuerdan, digo, no está en el orden, no está en el orden en el que lo fuimos viendo, pero toda esta información la estuvimos trabajando, ¿ok? Ahí puse doble C, ahí disculpen, ¿no? Categorías gramaticales, ¿ok? Si se acuerdan, estuvimos trabajando y vimos un poco esta información sobre esta clasificación, digámoslo así, de las palabras, ¿ok? ¿Cómo es que se utilizan y qué función tienen en la estructura, ¿no? Gramatical de una palabra, de una oración, ¿ok? De un texto. Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos que las categorías gramaticales pues tienen su clasificación y tienen la forma particular de poder identificarlas. Entonces, primero iniciamos, digamos que con el más sencillo, los más sencillos. En este caso tenemos los sustantivos, ¿ok? Los sustantivos, yo les comentaba que son animales, son personas, son objetos, son lugares, son emociones, sentimientos y demás. Es todo aquello que pueda ser el sujeto en una oración. Es decir, yo puedo decir como animal, el perro es, no sé, el perro salió corriendo y mordió al niño, ¿ok? ¿Quién mordió al niño? El perro. Puedo referirme a un sustantivo propio, una persona. Juan sale a caminar todas las tardes. ¿Quién sale a caminar? Juan. ¿Ok? Puedo referirme a objetos. El vaso está lleno de agua. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, yo puedo utilizar los sustantivos para poder generar una oración con un significado. Y el sustantivo, recuerden, será el núcleo. ¿Ok? Dime, Paulina. Profe, ¿cuál es la diferencia entre sustantivo y sujeto? Ok. Sustantivo es la palabra. ¿Ok? Digamos que son dos elementos separados. Sustantivo sería una categoría gramatical, que es una palabra y existe porque son animales, personas, objetos y demás. Y el sujeto lo encontramos en una oración, ¿ok? En el caso de la oración lo vamos a ubicar porque es quien realiza la acción. Y generalmente pues son los sujetos los que realizan la acción. Los sujetos, los sustantivos. Entonces, digamos que el sustantivo es una categoría gramatical y el sujeto corresponde a una parte de la oración, pero están unidos 100%. ¿Por qué? Porque de alguna manera el núcleo de la oración, digo, el núcleo del sujeto, perdón, en la oración va a ser un sustantivo. ¿Ok? La diferencia, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir solo Juan camina todas las mañanas. ¿Ok? Juan sería el sustantivo y el sujeto en este caso. Pero si yo digo Juan, el chico que vive a un lado de mi casa, camina todas las mañanas, el sujeto en esa oración sería Juan, el chico que vive a un lado de mi casa. ¿Ok? El sujeto sería completo. El sustantivo solo sería Juan. ¿Te fijas? O sea, sí Ok. la diferencia. Pero en el caso del el núcleo del sujeto es solamente el sustantivo. Entonces, en este ejemplo que yo acabo de dar de Juan, el chico que vive a un lado de mi casa, camina todos los días, el sujeto sería completo, Juan y la explicación de Juan. Pero el sustantivo sería el núcleo. Es decir, si a mí me piden en el examen, identifica el núcleo del sujeto en la siguiente oración, solo voy a ubicar el sustantivo, que en este caso sería Juan. Voy a quitar todo lo demás. Pero si a mí me piden que identifique el sujeto en la oración, sería Juan, el chico que vive a un lado de mi casa. ¿Si te fijas? O sea, el sustantivo sería una palabra
El sujeto pueden ser muchísimas palabras. ¿Sí te quedó claro, Paulina? Sí, profe, muchas gracias. Va que va, de nada. Entonces, siguiente categoría, los adjetivos, ¿ok? En el caso de los adjetivos, yo tengo, yo los puedo identificar porque de alguna manera me van a dar características del sustantivo. Tomando en cuenta que el sustantivo generalmente es el núcleo en una oración, eh, podría yo, el mismo ejemplo que yo les di ahorita, bueno, con algunas palabras diferentes, ¿no? Pero yo podría dar características y podría brindar información extra sobre mi sujeto, ¿ok? A lo mejor voy a decir, la moto nueva y sumamente rápida, la acaban de comprar, no sé, Juan la acaba de comprar, ¿no? No, Juan no, la acaban de comprar. Entonces, en este caso, esa parte de nueva y rápida serían adjetivos, ¿ok? Que están acompañando al sustantivo y que me van a dar de alguna manera características y me van a permitir identificar estas características del sustantivo, ¿ok? Son adjetivos. Pueden ser comparativos, o sea, puedo yo comparar diferentes, digamos, sustantivos y puedo utilizarlos con distintas funciones, ¿ok? Ahora, el artículo o los artículos me van a ayudar porque, uno, siempre van a acompañar al sustantivo, ¿ok? Y me van a indicar número y género, es decir, si es uno o son varios, si es femenino o es masculino. Entonces, es importante tomar en cuenta que siempre acompañarán al sustantivo. Por ejemplo, el perro, ¿ok? La única o el único momento en el que no se utiliza un artículo acompañando al sustantivo es cuando yo me estoy refiriendo a personas, ¿ok? No es correcto decir el Juan, la Panchita, ¿ok? No es, bueno, no Panchita, la María, ¿ok? No es correcto acompañar un nombre de una persona, es decir, un sustantivo propio, con un artículo, pero animales, objetos, lugares y demás sí representan de alguna manera género y número acompañados del artículo. Entonces, los artículos serían el, la, los, un, uno, unos, etcétera, ¿no? Que puedan a mí generarme esta información sobre la cantidad y sobre el género, masculino o femenino. Entonces, esos serían los artículos y siempre van a ir acompañando a un sustantivo. Siempre van a ir antes del sustantivo, ¿ok? Para indicarme la información de número y género. Continuamos. Los verbos. Los verbos representan acciones. Acuérdense que veíamos esa parte donde los puedo realizar yo, no las puedo realizar yo, o sea, tienen ciertas clasificaciones. Tenemos los verbos impersonales, que son aquellos que una persona como tal no lo puede realizar. Por eso es impersonal, no la puede realizar. Entonces, en el caso de los verbos, los podemos ubicar gracias a esta parte que representa una acción, el poder hacer algo, ¿ok? Que sería digamos, ese tip, ¿no? Que puedo darles en cuanto a la ubicación. Y así como el sustantivo es el núcleo en el sujeto, en el caso del predicado, el verbo será su núcleo. Es decir, es lo que a mí me va a indicar, uno, cuál es el sujeto incluso, y me va a indicar el predicado, también acompañado de su núcleo. Seguimos. Los adverbios. En el caso de los adverbios, son palabras que van a modificar al adjetivo, al verbo o incluso a otro adverbio. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes tipos. Ahorita les voy a poner la tablita con los tipos, ¿no? Acuérdense que si yo utilizo alguna palabra que vaya a modificar la acción, representa la categoría de adverbio. Hace ratito les dije la moto nueva y sumamente rápida,
¿ok? El sumamente representa un adverbio, porque yo te estoy modificando el adjetivo, ¿ok? Puedo modificar adjetivo, verbo o a otro adverbio. Entonces, de alguna manera, puedo utilizarla para darle ese plus a la información que yo quiero transmitir. Y esta es la clasificación, ¿ok? Veíamos por ahí que tenemos el lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación, negación, que serían los modos o las formas en las que yo puedo encontrar adverbios. Y obviamente puedo ubicarlos y puedo generar más, no son los únicos. Yo tengo, por ejemplo, puedo tener la clave de que las palabras que terminen en mente, o sea, que eran un adjetivo y terminan en mente, son adverbios, ¿ok? Rápido es el adjetivo, rápidamente sería un adverbio. Crítica o crítico es un adjetivo, críticamente sería otro. Obviamente, paulatinamente, todos esos que terminen en mente y que antes de agregarles el mente sean adjetivos, representan adverbios. Va a depender, obviamente no, va a depender de la palabra en cuanto a la ubicación de dónde los voy a encontrar, si es de lugar, si es de tiempo, si es de modo, si es de cantidad, etcétera. Entonces, de alguna manera, el poder ubicar el adverbio va a ser sencillo si nosotros identificamos aquella palabra que genera un cambio en el verbo, en el adjetivo o en el mismo adverbio. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma de identificarlo. Más lo de la terminación, que es un plus. Acuérdense que por ahí teníamos una pregunta donde decía cuál es el adverbio de afirmación. ¿Ok? Entonces, ahí la respuesta era obviamente. Si yo ubico que hay una palabra que termina en mente y me está generando una modificación en el verbo, por ejemplo, o en el adjetivo, voy a ubicar automáticamente que se trata de un adverbio. Y ya después veo si es de afirmación, de cantidad o de duda, etc. ¿Ok? Ahora, dentro de las mismas categorías gramaticales, bueno, no dentro de las, sí, podríamos clasificarlos dentro de las categorías. Tenemos las preposiciones. Yo les decía, es importante que pues las ubiquemos porque cada una cumple una función, ¿ok? Cada una cumple, además de la función de unir, vamos a decir, o de generar una cohesión en el texto, bueno, también genera cierto acompañamiento. Por ejemplo, el con. Voy a ir con mi amiga a tal parte, ¿ok? El hasta, ¿ok? El para, el a, cabe y demás representan una función particular. Entonces, sí es importante que logren ubicar sobre todo las preposiciones, ¿ok? Que puedan ustedes en un texto, si les dicen cuál es la preposición en la siguiente oración, ustedes recuerden esta tablita y esta información para que fácilmente la puedan ubicar, ¿ok? Les digo, antes en primaria nos hacían memorizarla así tal cual, ante, bajo, con, contra, etcétera, ¿no? En orden alfabético y teníamos que casi cantarla, ¿no? Entonces, sí es importante que las sepan, sí es importante que las ubiquen porque probablemente, así como vieron en los cuestionarios, se topen con preguntas relacionadas con preposiciones, ¿ok? Profe, Continúe. Dime, Paulina. son como conectores. Pues me ayudan a unir, sí, me ayudan a unir ideas, ¿ok? No como tal que me ayuden a unir dos oraciones, sino dentro de una oración yo la utilizo para generar una unión de información o bien tienen cierta función. O sea, les decía, el con me va a indicar a mí acompañamiento, ¿ok? Me está acompañando. Me voy a tomar mi café con un pan, ¿no? O voy a irme de viaje con mis amigas, ¿ok? Si te fijas, no es que me esté uniendo como tal dos oraciones, porque yo quito el con, podría ser me voy de viaje, amigas, pues no tendría sentido. Me ayuda a unir las palabras para que tengan esa cohesión y esa lógica, ¿ok? Pero no es digamos que los conectores sería para unir diferentes oraciones o diferentes ideas. En este caso, sirve como pegamento entre palabras para darle sentido, ¿va? Ok, gracias. De nada. Ok, continuamos. Ay, esa tablita de verbos.
Teníamos hace ratito, les comentaba que la parte de los verbos, pues también representa información dentro de las categorías gramaticales, pero, pero, además de darnos información sobre una acción, debemos de estudiar y debemos de identificar y ubicar los tiempos, ya sean simples o compuestos, y sobre todo la forma más sencilla es ubicar la terminación, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de los compuestos, más que nada, el poder identificar a qué se refiere la terminación, ¿no? Y poderlo acomodar en cuanto a el tipo de verbo que se está utilizando y en qué tiempo se está utilizando. Acuérdense que tenemos diferentes modos, que también los vimos por ahí, que sería el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, y sobre todo la parte de la conjugación y los tiempos. Yo les recomiendo, digo, es sencillo ubicar los simples, ¿ok? Tiempos simples yo los puedo ubicar sencillo, pero los tiempos compuestos sí tocará pues darle un poquito más de énfasis en la revisión de la información y el estudiarlos, ¿no? Al final de cuentas poder ubicar que si yo tengo la terminación a lo mejor, por ejemplo, cantaré, cantará y demás, es futuro, es algo que va a suceder más adelante. Entonces, el poder ubicar esas terminaciones con el verbo les va a ser muy útil. Sí les recomiendo mucho que estudien los verbos con sus tiempos y los diferentes modos. ¿Okay? Acuérdense que en la presentación que trabajamos, que vimos de verbos, yo les ponía el nombre, ¿no? El antepretérito, antepresente y demás. Generalmente ese es el nombre que va a venir, que se va a incluir. ¿Okay? Ahora, les decía yo, tenemos diferentes modos. En el caso, hay un segundito, tengo en el chat una pregunta. Ah, que en futuro perfecto decía hubiere cantado. Ay, déjame regreso, espérame. Ah, no se regresa. Ahí está. ¿En dónde? Futuro perfecto. En tiempos compuestos, Ah, subjuntivo. ajá, subjuntivo. Ah, ahorita que veamos la parte de, ahorita te explico, ahorita que veamos la parte de a qué se refiere los modos, acuérdate que depende del modo. Entonces, el indicativo me representa algo en particular, ¿ok? Algo que sucedió y algo que está ahí. El subjuntivo representa algo que puede suceder y el imperativo una orden. Entonces, depende de el modo, la forma en la que se va a conjugar el tiempo. O sea, están como de la mano. Si yo tengo un tiempo indicativo, es directo, que es esta parte de aquí, mira, voy a poner los tres de una vez, ¿ok? Si yo tengo un tiempo indicativo, quiere decir que son acciones reales, ¿ok? Son acciones que suceden y que pueden suceder, tal cual, ¿ok? En el caso del subjuntivo, por eso está aquí, me voy a regresar otra vez, por eso lo tengo yo acá, en el subjuntivo, ¿ok? Entonces, aquí en este caso es algo que posiblemente pueda suceder. Entonces, es por los modos que está esa parte, ¿ok? Que cambia y se modifica. Entonces, el uso o la identificación de estos modos es lo que me va a permitir a mí ubicar cómo se va a conjugar dependiendo de los tiempos. ¿Ok? Entonces, si yo entiendo que el indicativo son acciones reales y concretas, acciones que suceden tal cual, ¿ok? Voy a poder ubicar la forma en la que se va a conjugar, ya sea en simple o en compuestos. En el caso del subjuntivo, que es algo que puede suceder, ¿ok? O que tal vez suceda. Entonces ahí, dependiendo si es subjuntivo, se va a conjugar diferente, tanto en tiempos simples como en compuestos. Entonces es por eso, es por los tiempos. Entonces por eso está así como a lo mejor no lo utilizamos tan comúnmente, pero al final de cuentas existe esa posibilidad o esa opción, ¿ok? ¿Y por qué usaría hubiere en vez de hubiese? ¿Por qué lo usaría? Buena pregunta, ahorita te lo confirmo. Ya sabes que yo soy maga de la RAE. ¡Ay! Espérame que me cerré aquí esta cosa. Vamos a ver qué nos dice la RAE, ¿va? Diferencia entre hubiese
para no decirte mentiras, ¿eh? Porque yo tengo la idea, pero no quiero mentirte. Las dos opciones se consideran válidas. En casos como ese, es igualmente válido utilizar ambas. Entonces, según la RAE, me dice que yo puedo utilizar ambas opciones sin ningún problema. Que sucedería lo mismo con algunas palabras que se han ido modificando con el tiempo. ¿Ok? Entonces, de hecho, los verbos con el tiempo, las conjugaciones han cambiado y los tiempos como tal verbales también se han ido modificando. Por ejemplo, hay algunos que terminaban en, no sé, habríais hecho tal cosa, ¿ok? Entonces, con el tiempo se fue modificando. No dejan de ser correctos, pero ya no son tan utilizados. Esta es una de las situaciones, ¿ok? Ambas pueden ser correctas, más bien, ambas son correctas y ambas pueden ser utilizadas, ¿ok? Ok, profe, gracias. De nada. Entonces, les decía yo que en cuanto a los modos, tengo estos tres y van a indicarme la forma distinta en la que se van a conjugar dependiendo de los tiempos. Recuerden, ubicar los modos con esta pequeña explicación que yo les puse aquí, este paréntesis, que me ayuda a resumir la información. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a las categorías gramaticales? Ah, No, o sea, pero vamos a tener que aprender los tres tipos de verbos. Pues así de que te obligue yo a que lo hagas, no. No, pero los exámenes van a venir, pregunto. O sea, No, yo te lo digo, yo lo recomiendo, ¿ok? ok. Recomiendo, a lo mejor no todos de memoria, así súper memorizado, no, porque ni siquiera necesitas aprenderte, digamos, por ejemplo, en los simples, los verbos en cuanto a la conjugación, tiempos simples, son con los que hemos crecido durante desde la primaria, ¿no? Que nos enseñan a conjugar. Él hizo tal, él, en tal tiempo. Entonces, esa parte, en teoría, ya tenemos el conocimiento. Quizá sí es necesario que des una repasada un poquito más a profundidad en cuanto a las terminaciones, o sea, una estudiada más a profundidad, no que lo memorices como tal, pero que sí identifiques las terminaciones y los verbos complementarios para que si a ti te preguntan qué verbo está en antepresente, lo puedas ubicar. ¿Ok? Eso es lo que yo recomiendo. Pero como tal de memorízate todos los verbos en todos los tiempos, pues no, nada más apréndete las terminaciones, ¿ok? Para que te sea más sencillo responder esas preguntas si es que se te presentan en el examen y que puedas responderla de manera satisfactoria, ¿va? ¿Sí? ¿No? Ok. Sí, Bueno, sí, gracias. de nada, Rodolfo. Otro aspecto, otro tema sumamente importante que también estuvimos trabajando, que incluso ayer trabajamos el último cuestionario, es el de signos de puntuación, ¿ok? Yo tengo eh, claro a lo mejor que en la práctica podemos ubicar fácilmente los signos de puntuación. Hay que recordar que tienen diferentes usos y que tienen diferentes funciones. ¿Ok? En cuanto a las oraciones. Los signos me van a dar cohesión. Quiere decir que me van a ayudar a unir las ideas o incluso a separarlas. De manera súper breve, voy a ponerles algunas de las, tomando en cuenta los cuestionarios como los trabajamos, algunas de los aspectos que a mí me van a ayudar a identificar rápido qué tipo de signo es el que debo utilizar, ¿ok? Punto, me va a marcar una pausa. Hay tres tipos, el punto y seguido, punto y aparte, bueno, dos tipos, punto y seguido, punto y aparte, y bueno, el punto final. Entonces, yo puedo ubicar este signo en ejercicios, como lo estuvimos trabajando, ya que está el espacio, la palabra que sigue va con mayúscula. Esa es la forma más sencilla. O porque está al final del enunciado o al final del párrafo. Entonces, si yo logro ubicar en mi espacio, en mi oración, que hay una mayúscula y antes hay un paréntesis donde yo debo ubicar un signo, me voy por el punto, porque evidentemente es el punto. Y ojo, de ahí yo puedo ir descartando. Recuerden que podemos ir tomando ciertos atajos. Voy descartando las opciones que en definitiva no tienen el punto en ese lugar para poder asegurar cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, punto, tengo la parte de la mayúscula como aliada que me va a indicar cuando hay que usar este signo. La coma, en el caso de la coma, representa una pausa breve, ¿ok? Yo la voy a utilizar para marcar una pausa
breve, una pausa chiquita, vamos a decir así, dentro de la misma oración o del mismo texto. ¿Cómo la puedo ubicar? Punto número 1 que yo siempre debo recordar. Sirve para separar elementos, ¿ok? Si yo voy a hacer una lista, voy a separar los elementos con comas. Si yo voy a mencionar lugares que visité, los voy a separar con comas. Si voy a identificar artículos que compré, van separados con comas. Entonces, si en la oración yo ubico que tengo una lista y ahí hay espacios para rellenar con signos de puntuación, son las comas. Y entonces yo ya tengo la seguridad de que esos espacios se llenan con comas. Ahora me toca identificar en las opciones cuál es el que tiene esa secuencia para poder responder de manera satisfactoria. Otra de las pistas que yo puedo encontrar para poder responder este tipo de preguntas con los signos de puntuación son las explicaciones, ¿ok? De alguna manera, una explicación o ampliación de información o dar quizá características extra del sujeto, vamos a decirlo así en la oración, voy a separarlo siempre con comas, ¿ok? Si yo estoy dando una explicación, va a ir coma al inicio de la explicación y coma al final de la explicación para, digamos, extraer esa parte, ¿ok? Visualmente hablando y al momento de leerlo con esas pausas que generamos con la coma, ¿ok? Esas serían como las dos formas más sencillas de ubicar el uso de una coma. Los dos puntos me sirven para llamar la atención de lo que sigue. ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy a encontrar cuando se va a decir algo textual, ¿ok? Si a mí me van a indicar una cita textual, van a ponerme 2 puntos. Si yo voy a hacer una lista de elementos separado en diferentes líneas, en diferentes renglones, voy a utilizar los 2 puntos. Si yo voy a dar una definición, voy a utilizar los 2 puntos, ¿ok? Sirven para llamar la atención de, hey, es un foquito rojo, viene algo importante, tómalo en cuenta, ¿ok? Para eso sirven los 2 puntos, ¿va? Siguiente, punto y coma. El punto y coma podría considerarse uno de los más complicados en cuanto a los signos, porque es subjetivo, ¿ok? Depende mucho de la intención que la persona que escribe el texto quiera darle, pero una forma muy sencilla de poder ubicar cuando utilizo punto y coma es cuando yo tengo elementos donde ya existen comas, ¿ok? Si yo tengo una lista que a su vez se separa en otra pequeña lista, tengo que separar los elementos de la lista principal con punto y coma, porque esa misma clasificación está separada con comas. Entonces yo utilizo el punto y coma para indicar el corte en la lista, ¿ok? Entonces si yo tengo una lista con lista separada por comas, lo voy a separar con un punto y coma. Esa sería la forma más sencilla de ubicar su uso, ¿ok? Interrogación, no tenemos mucha complicación, creo, en este uso, que sería para mostrar una pregunta o cuestionamiento. Si a mí me está preguntando algo directamente, bueno, voy a utilizar un signo de interrogación de apertura, o sea, voy a abrir y voy a cerrar, ¿ok? Es importante, se abre y se cierra. Y después del signo de interrogación, recuerden que no hay un punto. Entonces, el mismo signo lo incluye. Y en el caso de los de admiración, pues nos representan una exclamación, es decir, algún sentimiento, alguna reacción o alguna palabra que me indique a exclamar algo, voy a utilizar este signo. Y ojo, tampoco se utiliza el punto después del signo de exclamación. Ya lo tiene incluido. Si ustedes recuerdan, el signo es, pues digamos, una línea y el puntito abajo. Ese punto me indica un punto como tal. No necesito poner otro punto para cerrar, ¿ok? Ahora, me voy Profe, más profe, rápido. Dime, dime, an- dime. antes de que se vaya al otro, ¿puede regresar una diapositiva, por fin? Ay, voy uno por uno, espérame. Esa. Ah, sí, entonces no me pasé. Entonces, no te Gracias. preocupes. Ok. Entonces, la que sigue, acentuación. A algunos les cuesta trabajo, a otros no tanto, otros simplemente al ver, al leer, pueden identificar dónde va un acento gráfico, es decir, dónde va una tilde. Siempre debemos recordar que en el caso de la acentuación, todo se basa en el sonido, ¿ok? Todo se va a basar en cómo suena la palabra o cómo quiero que suene la palabra,
¿ok? Hay palabras que pueden tener tilde en diferentes sílabas, en la misma palabra, y va a cambiar. Por ejemplo, público, ¿ok? De, hey, el público me aplaudió. Y luego yo publico un libro el próximo fin de semana, ¿ok? Y, por ejemplo, ella publicó su diario en tal lugar. Ahí yo estoy utilizando 3 veces la misma palabra, pero con diferente acentuación. Es decir, la voy a utilizar dependiendo del sonido. Entonces, vamos a recordar que existen 3 tipos de acento, ¿ok? Ahí está, 3 tipos de acento. El primero es el gráfico, es el que nos facilita las cosas, porque yo lo puedo ubicar por la sílaba. Y la sílaba tónica va a estar marcada por una tilde. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder ver dónde se encuentra el sonido fuerte. ¿Ok? Estos de aquí son acentos gráficos. Yo los puedo ubicar por esta rayita que va arriba de la vocal. ¿Ok? Y en el caso del acento prosódico, ay, aquí yo me equivoqué. Espérense, no le van a tomar foto a esto. Déjenme, me equivoqué, oigan. Es diacrítico. Ahí está. Ahí está. Es que el prosódico no se los iba a escribir y al final sí lo escribí. Entonces, decía, aquí no pasó nada. El acento diacrítico es aquel que me va a ayudar a diferenciar 2 palabras que se escriben igual. Les decía yo, el tú, cuando se refiere a posesión, o sea, es tuyo, el tu termo o tu café, no lleva tilde. Pero si yo me refiero a, hey, tú, prende la cámara, hey, tú, prende el micrófono, por ejemplo, me estoy refiriendo a una persona, ¿ok? Entonces ahí sí llevaría tilde. Ese es un ejemplo de un acento diacrítico, ¿ok? Y el prosódico es el que no vemos, solo escuchamos. Todas las palabras como palabra, como sirve, para, diferenciar, son palabras que tienen acento de prosódico, porque no lo podemos ver, pero sí lo podemos escuchar. Y acuérdense que la parte de acá que tengo yo, que les escribí aquí, esto de Sega, recuerden que es una técnica que me va a ayudar para poder ubicar y clasificar los tipos de palabras, ¿ok? Y la clasificación es la siguiente. Sobre esdrújulas, graves y agudas. ¿Cómo voy a identificar yo qué tipo de palabra es? Por la localización de la sílaba tónica. ¿Dónde recae el sonido más fuerte? En el caso de las agudas, yo tengo el sonido fuerte en la última sílaba y solamente llevarán tildes si terminan en N, S o vocal. Acuérdense, última sílaba, agudas. Graves es en la penúltima y digamos que la regla es a la inversa. Si terminan en N, S o vocal, no van a llevar tilde. Las agudas sí, las graves no. Quiere decir que una grave que termine en cualquier otra consonante, por ejemplo L, por ejemplo R, por ejemplo Z, y tenga el sonido fuerte en la penúltima sílaba, sí va a llevar tilde. ¿Ok? En el caso de las esdrújulas, es última, penúltima, antepenúltima. ¿Ok? El sonido fuerte lo encuentro en la antepenúltima sílaba y siempre llevará tilde. Las sobresdrújulas, de igual manera, siempre van a llevar tilde y lo encuentro en todas las que estén antes de la antepenúltima. Yo voy a ubicar la sílaba tónica con el sonido, donde es que suena o recae el sonido más fuerte en la palabra, ¿ok? Y recordando esta parte de aquí de Sega, yo puedo ubicar fácilmente dónde o qué tipo más bien de palabra es, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Digo, como tip, si ustedes tienen duda de qué tipo de palabra es, acuérdense, visualmente colocan en la parte de abajo arriba o en las sílabas que separaron la palabra Sega, iniciando de la última hacia la primera y pueden ubicar qué tipo de palabra es, ¿ok? ¿Dudas en acentuación? ¿Qué No. iba a decir? Dice Rodolfo. O sea, con cada, ¿cómo se decía? ¿Cómo se decía esa cosa de la que separaban las palabras? Las sílabas. Sílabas. O sea, con Sega, cada letra usa una sílaba, ¿verdad? Sí, mira, te voy a hacer el ejemplo aquí. Terminación. ¿Cómo lo separo? Mi, Nación. na y sion, ¿verdad? Quedó bien Ujú. bonita la separación.
Si yo coloco en la parte de abajo la A, ay, escribo bien bonito aquí, la G, la E, esa es una E, y la S, esa es una S, ¿ok? Ajá. Yo puedo ubicar que sion, porque tengo la tilde, es la sílaba tónica, ¿ok? Y tiene la A, quiere decir que es una palabra aguda, ¿ok? Digo, no te vas a poner a hacer esto en todas las palabras. Lo correcto es que lo hagas con las palabras únicamente que tengas dudas, ¿ok? Entonces, esa es la idea, que tú lo puedas utilizar solo con las palabras que tengas duda, ¿va? Ujú, ujú. Listo, entonces Sega es como una técnica fácil de recordar y que nos puede ser muy útil al momento de que se nos presenten algunas dudas, ¿ok? Entonces voy a continuar para que nos quedan Sí, 10 minutos, ¿va? Listo, Rodolfo. Entonces, denme un sí, sí. segundito. Ok, entonces, déjenme ver, tengo un mensajito aquí en el chat. Ah, no, ya lo leí. Ok, entonces, dentro de relaciones semánticas tenemos, voy a desglosarlo todo, para que lo puedan ubicar fácilmente. Ahí está, sinónimo, antónimo, homófono, grafo, ahí está. Dentro de relaciones semánticas tengo esta parte que corresponde a los sinónimos, los antónimos, homófonos, homógrafos y parónimos. En el caso de los sinónimos, son palabras que se escriben diferentes, pero tienen mismo significado. Si recuerdan los cuestionarios que realizamos, de repente nos encontramos un sinfín de preguntas. Bueno, algunas preguntas sobre sinónimos, o sea, identifica el sinónimo de en la oración. Identifica el sinónimo de la siguiente palabra. Ahí el tip que yo les puedo dar es uno, primero ubiquen a qué se refiere la palabra. Si yo tengo una oración, puedo identificar por contexto el significado de la palabra, ¿ok? Pero si no tengo la oración, recuerden que a veces en las opciones de respuesta me dan pistas, ¿ok? Si yo ubico que hay algunas que entran o que encajarían como antónimos, o sea, como lo contrario de la opción o de la palabra, bueno, ahí yo puedo ir, digamos, descifrando o infiriendo un poquito cuál sería la respuesta. Esto, obviamente, lo ideal es que conozcamos el significado de la palabra, pero si así de plano no tenemos ni la menor idea qué significa, o sea, que no está en nuestro vocabulario, bueno, trataremos de descifrar por contexto a qué se refiere. Esa es la idea. Y encontrar la palabra que pueda significar lo mismo. Recuerden que hay diferentes tipos. Pueden ser absolutos, o sea, esos sinónimos que siempre van a ser sinónimos, que esas palabras más bien que siempre van a ser sinónimos, o aquellas palabras que son sinónimos por el contexto, entonces, o por la utilización, que serían parciales. Si ustedes ubican y les están pidiendo un sinónimo por contexto, como donde la oración que decía tacaño y la respuesta era agarrado, ¿no? Entonces aquí si yo pienso en las dos palabras no son sinónimos, pero en el contexto sí lo serían. Entonces tomar en cuenta eso. Si me pide por contexto, ubicar la palabra que por contexto sería el sinónimo. Y si solo me pide sinónimo, pues igual no perdería el sentido porque significa lo mismo. ¿Ok? En el caso de los antónimos sería lo contrario, o sea, el tomar en cuenta que representa lo contrario. Y de alguna manera, pues son palabras totalmente diferentes, pero significan lo opuesto. Puedo encontrar antónimos por la construcción de la palabra, ¿ok? Yo tengo diferentes prefijos o esas partecitas que van antes de la palabra que me indican lo contrario. Por ejemplo, in o impuntual, quiere decir que no es puntual. Que sería desordenado, quiere decir que no es ordenado, ¿ok? Anti puede ser a, que serían algunos de las pistas que yo puedo ubicar para poder encontrar antónimos, ¿ok? En el caso de los homófonos, son aquellas palabras que suenan igual, pero tienen diferente significado, ¿ok? Por ejemplo, tubo, del verbo tener, y un tubo de al agua, ¿no? Un cilindro, vamos a decirle así. Entonces, suenan exactamente igual, pero tienen diferentes significados. Y obviamente por el contexto yo tengo que ubicar qué significado es el que necesito. Veíamos
Un ejemplo era, por ejemplo, hierba, del verbo de hervir como tal, hierba, el agua, pues se escribe diferente a hierba de las ramas que puedo cortar. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la oración, va a ser el que yo necesite. Los homógrafos corresponden a aquellos que se escriben igual. Se escriben exactamente igual, pero de alguna manera tienen diferentes significados. Banco, ¿ok? Un banco donde yo me voy a sentar o un banco, una institución bancaria, ¿ok? Donde voy a ir a sacar dinero. Estos son homógrafos. En este caso, en cuanto a las preguntas, pues no es como que les van a preguntar cuál va, ¿no? O sea, cuál queda mejor porque al final se escribe igual, pero probablemente o sea, puedan encontrarse preguntas donde vengan en negritas o subrayadas y pregunten qué es, qué tipo de palabra es. Entonces, recuerden, homófonos y homógrafos pertenecen a los homónimos. Entonces, no es lo mismo, pero tienen relación. Digamos que los homónimos se clasifican en estos dos para que lo tomen en cuenta. Y por último, en esta parte, los parónimos, ¿ok? Los parónimos son aquellas palabras que se parecen, ¿ok? En sonido y en escritura, pero no tienen nada que ver en significado. Por ejemplo, carabela y calavera, ¿ok? Carabela de donde llegó Cristóbal Colón, ¿no? Y calavera, que tienen cierto parecido, pero no son iguales, ¿ok? Entonces pueden toparse con algunas cuestiones de que se relacionen con parónimos y toca leer con mucha atención para ubicar si el texto tiene coherencia con el uso de estas palabras, ¿ok? ¿Dudas? Ya este es el último punto. No. Creo. ¿No? Va. Entonces, continuamos. En cuanto a las oraciones, al inicio más o menos les daba una explicación y les daba ejemplo con la pregunta que nos hizo Paulina, ¿no? Bueno, que me hizo Paulina. Debemos ubicar que la oración se trata de una unidad mínima en el texto que me va a representar una idea, ¿ok? Me va a transmitir un mensaje. En este caso, podemos ubicar que existen dos tipos de oraciones. La primera serían las simples, ¿ok? Que tiene simple y sencillo, un sujeto, un predicado. Sujeto más predicado, es decir, persona, animal, cosa, lo que sea que realice una acción, ¿ok? Y por otra parte, tengo las oraciones compuestas, que corresponden a esas oraciones donde va a haber un sujeto, pero va a haber más de un predicado o incluso pueden ser, o sea, dos o más predicados y van a estar unidas de alguna manera por conectores o por signos de puntuación, pero tienen relación directa unas con otras. ¿Y cómo lo voy a ubicar? Por el verbo, ¿ok? ¿Cómo las voy a ubicar? Bueno, identificando los verbos y las acciones principales, ¿ok? Recuerden que las compuestas tenemos las subordinadas. Una depende de la otra. En el caso de las coordinadas, ¿ok? Donde sumo, coordinadas copulativas, donde voy a sumar algunas otras, algunas oraciones y de alguna manera voy a generar un significado o un mensaje distinto, ¿ok? ¿Qué estructura tiene una oración? Un sujeto. Y el sujeto es de quien se habla. Puede ser persona, animal, cosa y demás, pero se refiere a quién, de quién se está hablando. En este caso, mi núcleo del sujeto será el sustantivo. En el caso del predicado, sería todo lo demás. Ojo, el sujeto no nada más es el sustantivo, es con todos sus elementos y complementos que tenga. Toda el artículo, el sustantivo, si hay a lo mejor hay un adverbio y un adjetivo. Todo eso sería el sujeto. Pero si a mí me piden que identifique el núcleo, solo será el sustantivo. Y en el caso del predicado, yo tengo todo lo demás que parte o identifico a través del verbo, es decir, la acción que está realizando el sujeto. ¿Ok? Puede ser caminaba lentamente por la playa, digamos, el predicado, y el núcleo sería caminaba, que sería el verbo únicamente. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a los tipos? Acuérdense,
Por ahí deben de tener sus notas, revisan sus notas en cuanto a la información de las subordinadas, las yuxtapuestas y demás, para que ubiquen. Acuérdense que las ubico por signo de puntuación, las ubico por el ni o por el i. Estas claves que les comentaba yo que nos sirven, hay que repasarlas para poder identificar qué tipo de oración es en caso de necesitar. ¿Ok? Esta sí es la última. Un minuto me queda. Nos queda. Ay, esa es la última. Ahorita la parte de las frases, ¿se acuerdan que les decía que depende de la forma en la que esté estructurada, ¿no? La información. En el caso de las frases, se clasifican en imperativas, que son la orden, ¿ok? Representan una orden. En el caso de la exclamativa, me van a expresar un sentimiento, una emoción. Una frase interrogativa, pues una pregunta, un cuestionamiento. Y la disiderativa representa un deseo. Ojalá que pase esto. Espero suceda. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, yo puedo ubicar, dos las puedo ubicar por el nombre. Exclamativa me dice sentimientos, interrogativa me pregunta. Imperativa, si vemos los modos verbales y los estudiamos, nos acordamos que es una orden. Entonces, tengo esta información y la puedo identificar por la manera en la que está redactada la información. ¿Ok? Les prometo que ya es el último. Se los prometo. Nada más para cerrar esta parte, acuérdense que todos los textos tienen ciertas propiedades, ¿ok? La coherencia es esa relación lógica entre las ideas. De repente puede que nos pidan que identifiquemos qué oración es correcta y lo vamos a hacer gracias a que podamos ubicar una secuencia lógica en la información. Si no están utilizando correctamente las preposiciones, hay probabilidad de que no sea correcta la oración porque no tiene coherencia, no tiene lógica ni sentido. En el caso de la cohesión, yo la voy a identificar por conectores, puedo utilizar también algunas conjunciones o puedo utilizar signos de puntuación, ¿ok? Que me permitan conectar las ideas, pero que no sea una capirotada y una mezcla extraña, sino que la información sea coherente gracias al uso de los signos o los conectores que le van a dar ese pegamento. Ok, yo les he estado repitiendo, se trata de pegamento, me ayuda a unir la información. Ok. Y por último, la parte de la adecuación. La adecuación es esa forma en la que vamos a acomodar el texto, acomodar el lenguaje para que corresponda y que se pueda entender fácilmente con el público al que va dirigido. ¿Se acuerdan que veíamos tipos de lenguaje, el léxico, el científico, el coloquial, el culto y demás? Eso se genera gracias a la adecuación. ¿Okay? Yo voy a utilizar los diferentes tipos de vocabulario o de léxico para generar una adecuación del texto y lograr que el texto sea adecuado para el público al que va dirigido. Entonces, de alguna manera, estos aspectos en cuanto a voy a dejar de compartir, en cuanto a la información correspondiente y el desglose, ustedes los tienen en sus notas, ¿ok? La información que fuimos trabajando durante estas semanas está desglosada. Ahorita fue un resumen así de 1 hora, resumimos 2 semanas de trabajo. Recuerden la parte que vimos sobre los elementos paratextuales, lo que corresponde a el mensaje explícito, el mensaje implícito, la secuencia temporal en las narraciones. Toda esa información va a ser muy, muy útil y es necesario pues que la repasen para poder responder de manera satisfactoria su examen. Entonces, por ahora será todo. Probablemente nos volvamos a topar en algún otro curso. En este caso,